días, somos los chicos y chicas de quinto A del Colegio Hernán Ruiz de Córdoba. Hoy realizamos la tertulia musical de Córdoba, la ciudad de las tres culturas. Le doy la palabra a Sara. La época de la Edad Media fue entre el 500 y el 1500 después de Cristo. Hubieron muchos enfrentamientos entre estas tres culturas, destacando las cruzadas. Tiene la palabra Daniel. En la época romana, los romanos le llamaban a Córdoba Córdoba. La música fue parte de la cultura romana desde los tiempos más remotos. Las canciones eran parte de casi todos los eventos sociales. La música era habitual en los funerales. Durante el periodo imperial, los romanos llevaron su música a las provincias. La música acompañaba espectáculos y eventos de arena. Esa era una de las culturas, ¿verdad? Cultura romana. Muy bien. ¿Y qué culturas había, Daniel? También la época musulmana. Los musulmanes le llamaban a Córdoba Tiraja Kurtuba. Se dice que la música clásica andalusí nació durante el califato de Córdoba en el siglo IX. El músico iraquí Hijaz, músico de la corte de Abd al-Rahman II en Córdoba, muerto en el año 857, ha sido considerado históricamente como su creador. Posteriormente, el poeta, compositor y filósofo Bajá de Zaragoza, muerto en el año 1139, dio un nuevo impulso al estilo de Hijaz, tomando de momento la música medieval para producir un estilo totalmente nuevo, que se expandió por la península ibérica y de la África del Norte. Muy bien. ¿Y la siguiente cultura? Un poquito más fuerte, Dani, que se escuche bien. María, vente para acá. Que se escuche bien. En la época judía le llamaron Córdoba. La música es de género tanto religioso como profano. Se trata de una música antigua y diversa, pues ha recibido la influencia de los lugares donde habitaron los judíos de la diáspora. Muy bien. Tiene la palabra María. Hola de Yanina, que han hecho trabajo, la otra de sobre el tema. Los instrumentos de la Edad Media eran, por ejemplo, el laúd, que era el antepasado de la guitarra, el rabel, que es de cuerdas frotadas como una voz pequeña, y la guitarra medieval, sí, aunque se llamaría guitarra, que no es como la de la guitarra normal. También está la cítola, que es como una guitarra con dos cuernos con la caja plana, el clavicémbalo y la vihuela. Sara Marina y Emilio Villalba son unas personas que les construyen instrumentos de la Edad Media a través de cuadros, esculturas. Emilio Villalba es un pintor mexicano estadounidense que vive en San Francisco. Sara Marina es cordobesa de nacimiento y sevillana de adopción, enamorada de la cultura de Al-Ándalus y pianista de formación. He puesto personajes importantes de la Edad Media, como Hildegard, que era una abadesa alemana que compuso al menos 69 piezas y viajó por Alemania pasándose a la Reforma. También sobre Guillermo de Manchal, altamente respetado, que era un músico ambulante. Buenos días, somos los chicos y chicas de quinto A del Colegio Hernán Ruiz de Córdoba.
Hoy realizamos la tertulia musical de Córdoba, la ciudad de las tres culturas. Le doy la palabra a Sara. La época de la Edad Media fue entre el 500 y el 1500 después de Cristo. Hubieron muchos enfrentamientos entre estas tres culturas, destacando las cruzadas. Tiene la palabra Daniel. En la época romana, los romanos le llamaban a Córdoba Córdoba. La música fue parte de la cultura romana desde los tiempos más remotos. Las canciones eran parte de casi todos los eventos sociales. La música era habitual en los funerales. Durante el periodo imperial, los romanos llevaron su música a las provincias. La música acompañaba espectáculos y eventos de arena. Esa era una de las culturas, ¿verdad? La cultura romana. Muy bien. ¿Y qué más culturas había, Daniel? También la época musulmana. Los musulmanes le llamaban a Córdoba Chiraja Curtuba. Se dice que la música clásica andalusí nació durante el califato de Córdoba en el siglo IX. El músico iraquí Hijaz, músico de la corte de Abd al-Rahman II en Córdoba, muerto en el año 857, ha sido considerado históricamente como su creador. Posteriormente, el poeta, compositor y filósofo Bajá de Zaragoza, muerto en el año 1139, dio un nuevo impulso al estilo de Hijaz, tomando el elemento de la música medieval hispana para producir un estilo totalmente nuevo, que se expandió por la península ibérica y de la África del Norte. Muy bien. ¿Y la siguiente cultura? Un poquito más fuerte, Dani, que se escuche bien. María, ven para acá. Que se escuche bien. En la época judía le llamaron Córdoba. La música es de género tanto religioso como profano. Se trata de una música antigua y diversa, pues ha recibido la influencia de los lugares donde habitaron los judíos de la diáspora. Muy bien. Tiene la palabra María. Orlando y animo que han hecho trabajo, la otra de sobre todo. Los instrumentos de la Edad Media eran, por ejemplo, el laúd, que era el antepasado de la guitarra, el rabel, que es de cuerdas cortadas como una voz pequeña, y la guitarra medieval. Sí, aunque se llamaría guitarra, que no es como la de la guitarra normal. También está la cítola, que es como una guitarra con dos cuernos con la caja plana, el clavicémbalo y la viola. Sara Marina y Emilio Villalba son unas personas que les construyen instrumentos de la Edad Media a través de cuadros, esculturas. Emilio Villalba es un pintor mexicano estadounidense que vive en San Francisco. Sara Marina es cordobesa de nacimiento y sevillana de adopción, enamorada de la cultura de Al-Ándalus y pianista de formación. He puesto personajes importantes de la Edad Media, como Hildegard, que era una abadesa alemana que compuso al menos 69 piezas y viajó por Alemania pasándose para la Reforma. También sobre Guillermo de Manchau, altamente respetado, que era un músico ambulante. Entonces, con el poder. Ella era la heredera del trono. Tiene la palabra Fabio. Como dijeron
Aníbal, Olaya y María Alba, yo también quería hablar sobre algunos instrumentos de la edad medieval, como el clausembalo, que por así decirlo es el antepasado del piano. Y también que para representar la música de la edad medieval, primero tienen que ver cómo eran algunas piezas en museos. ¿Ya? Sobre los instrumentos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tiene la palabra Daniel. Los romanos en un principio fueron demasiado guerreros y demasiado guerreros para cultivar las artes, y en especial la música. Las primeras ideas que tuvieron de ella les vino de los etruscos, pero la manera importante y sin principio. Según Dionisio de Halicarnaso, Rómulo y Remo habían sido educados en la casa de Fausto. Allí aprendieron la literatura, el ejercicio de las armas y la música. Tiene la palabra Daniel. A mí me pareció muy interesante todos los instrumentos que hemos visto sobre la Edad Media, como el clavicémbalo, el clavel, el laúd, el tambor medieval y también de los materiales que están construidos. ¿Alguien más quiere hablar sobre este tema? Tiene la palabra Daniel. También quería añadir que Guayada fue la última princesa Omega. Omega. ¿Alguien quiere intervenir sobre quién vino aquí a hablar de los instrumentos y qué parece? De los instrumentos medievales. ¿Recordáis? ¿El músico? ¿Sí? ¿Liliana? ¿Cuál fue el instrumento que más te gustó de los que trajo Antonio Torralba? ¿Te acuerdas? Venga, ¿cuál fue el que más te gustó, el que más te llamó la atención? ¿No te acuerdas de los nombres? El músico que vino a darnos el taller sobre instrumentos. Por ejemplo, claro, muy bien. ¿Qué quieres tú decir, Juan, más sobre eso? Vale, pero ¿qué instrumentos traía Antonio? Flauta. Traía muchas flautas, efectivamente. Muy bien. ¿Alguien quiere destacar algo? Tiene la palabra Daniel. A mí me gustó de los instrumentos esos, la flauta esa hecha con un cuerno de vaca. Tiene la palabra Jaime, ¿no? ¿Quién iba a hablar? Ah, Fabio, perdón. A mí el instrumento que más me gustó de los que trajo Antonio Torralba fue la flauta de pan, porque también era originaria de mi tierra, entonces. Habló de la flauta de pan. Tiene la palabra Daniel. Una teoría acerca de los orígenes de la nota de solfeo también sugiere su raíz árabe. Se ha dicho que las sílabas de solfeo, do, re, mi, fa, sol, la, si, habrían derivado de las sílabas del sistema árabe de solitación, tur y manfasar, verbas separadas. Dal, ra, mi, fa, sa, la. El origen de esta teoría fue propuesto por Meninsky y más tarde por Alexandre de la Porte. Esa es una de las teorías. Que el origen de esta es la música árabe. Tiene la palabra Juan. Que en la edad medieval también nació el canto gregoriano. Tiene la palabra Sam. Como ha dicho Fabio, en la Edad Media también nació el canto gregoriano, pero fue el primer canto que se dio en la Edad Media. Guayada, la última Pero un momentillo, perdona Fabio. Vamos a agotar este tema de los instrumentos, ¿vale? Y ahora después hablamos de Gualada. Venga. ¿Alguien más quiere decir algo sobre los instrumentos? ¿Lo puedes hacer? ¿No? Vale. Daniel.
Se cree que un gran número de los instrumentos musicales usados en la música occidental derivan de instrumentos andaluces, como el laúd, el romero, la guitarra, el arpa, la gaita, las castañuelas, el arpa, Muy bien. el fagot. Para representar los instrumentos de la Edad Media en nuestra época actual, además de verlos en los museos, hay que pedírselo a un luthier, ¿Quién es el luthier? el que fabrica los objetos de la Edad Media. Oh, instrumentos musicales. Solo los instrumentos, luthier. Muy bien. A ver, Mariano. Yo he puesto algunos instrumentos medievales como el arpa, el laúd, la espídula, la flauta de pico, la dulzaina, el pentón, el órgano portativo, la pandereta, la castañuela, ¿y a ti cuál es el que más te gusta de todos? pues el arpa. ¿Y es como el arpa actual? ¿El arpa medieval? Parece un poco parecido. Muy bien. Tenemos que participar todos en todo. Así que vamos fijando también que hay otra persona. ¿Vale? ¿Sí? Bien. ¿Cambiamos de tema? Eso es lo que estoy preparando. ¿Cambiamos de tema? ¿Vale? Si ya nadie más tiene nada que decir sobre los instrumentos, podemos hablar sobre los instrumentos que más me ha gustado más. La segunda. A mí la corneta. La corneta. ¿A qué te recuerda el sonido de la corneta? Pues, no sé, como voz de cemento, es como un poco extraña, la verdad. A mí la corneta me suena a la trompeta. O sea, es un sonido similar al de la trompeta. Para ti, ¿a ti te recuerda el timbre? Juanma. Mario quería también decir algo, ¿no? ¿No? ¿Algo más sobre los instrumentos? Vale, pues cambiamos de tema. Que la princesa era una princesa normal, porque tenía los ojos azules y piel blanca. Además, cabe destacar que su padre solo estuvo 7 meses en el mandato. ¿Dónde vivía la princesa Rolanda? ¿Y a qué se dedicaba? En el Andalus. Se crió en el Andalus. En Al-Ándalus. ¿Cuál era la capital de Al-Ándalus? Córdoba. ¿Tenéis algo que decir sobre la princesa Walada? ¿Cómo se educó? ¿Cómo fue educada? Se educó diferente que las demás mujeres y me parece un poco difícil su vida porque se enamoró de otra persona con la que su pueblo estaba en contra del suyo y encima no podía mostrar su rostro. Pero ella lo mostraba, ¿no? Entonces, ¿a ti te parece eso complicado en su época, no? Muy bien. ¿Qué hizo Walada? ¿A qué se dedicó? Además de ser princesa. Le gustaba mucho la ciudad y creó Una escuela, ¿no? una escuela de literatura para mujeres. Para mujeres. Y un salón literario, ¿verdad? Sí. ¿Qué os parece? A ver, necesitamos más intervenciones. Venga, ¿qué os parece la postura? Ya han hablado de Walada. Nacho, por favor. Fabio, Jaime, Dani. ¿Quién más quiere dar su opinión sobre Walada? Hablarnos sobre ella. Hola.
hablando más de un poco del tema de su padre, cuando huyó del mandato, huyó vestido de mujer junto a sus esposas. ¿Y eso por qué lo hizo? ¿Cómo sabes? Lo hizo por... Pues, no sé. Sí, porque A ver, Palma. en esa época si pasaban cosas solamente no podían ir las mujeres. A ver, ¿qué más por ti? Que en esa época si pasaba algo las mujeres, los hombres quedaban peleando y las mujeres se iban. Por eso se hicieron más países. Y la palabra gregoriano. Que como bien ha dicho antes Fabio, el canto gregoriano se creó en la época medieval y entre el siglo IX y X. Solo se cantaba en la iglesia y se llamaba así por el Papa Gregorio. ¿De qué cultura entonces surge el canto gregoriano? ¿De qué cultura? ¿De estas tres culturas que hemos hablado? ¿Alguien tiene que hablar algo más sobre un músico muy importante de la cultura cristiana que nosotros hemos trabajado aquí? Emilio Villalba es actual, que sí, que canta mucha música, pero de esa época, ¿recordáis? Alfonso X el Sabio. ¿Quién era Alfonso X el Sabio? ¿Quién era Alfonso X el Sabio? Me parece que Alfonso X el Sabio fue el amor oculto de Guayana. No. No te acuerdas, ¿no? ¿No acordáis? Sí, Guayana. No, Guayana no. Estamos hablando de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio fue... ¿Qué fue? Un rey, ¿no? Y un gran músico. A ver, Oscar. Claro, muy bien. ¿Puedes decirnos alguna obra de Alfonso X el Sabio? ¿No? ¿Os acordáis de la parte instrumentada que hicimos todo aquí en clase, acompañando una música de Alfonso X el Sabio, que tocábamos el pandero? ¿Os acordáis? ¿Qué música era esa? ¿Recordáis, no? Gregoriano. No, era una cantiga. No, la cantiga de Alfonso X. A ver, ¿tú qué ibas a decir? Algo de San María o Santa María. Esa es otra cantiga, muy bien. Esa es una cantiga muy famosa de Alfonso X el Sabio. ¿Os gustó? ¿Qué opinión tenéis sobre ese ejercicio que hicimos aquí? Me gustó y me recordó un poco a la obra de Amor Grupo de León Strauss. ¿De Falla? De Falla, de Manuel de Falla. ¿Te recordó? ¿Sí? ¿Le veías tu similitud? ¿En qué? Sí. A ver. Ahora mismo, como esto lo hice hace un tiempo, pues ya no me acuerdo porque me hacía recordar al Amor Brujo, pero me hacía recordar al Amor Brujo. Vale. Oye, volviendo a Volada, ¿vosotros creéis que en aquella época las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres? Aire, que no, ¿vale? Vamos a dar la palabra aire, que no he intervenido. Fuerte, aire. Que no tenían los mismos derechos. ¿Y tú crees que ahora en la actualidad eso ocurre en algún otro lugar? Sí, pero ahora al revés.
Pero un momentillo, Juanma, levanta la mano para intervenir. ¿No lo sabes? Hemos hablado sobre esto, ¿no? A ver, Juanma, ¿tú qué tenías que decir? ¿No? Pues hoy en día en algunos países pues sigue pasando eso. En Angola cada vez menos, pero sí. En los países En algunos países árabes. En Angola. Añadiendo sobre el tema de Ailén, las mujeres no tenían los mismos derechos porque eran educadas desde pequeñas para casarse. Y pocas mujeres podrían participar en los trabajos y esas cosas. Como dice Sara, también las mujeres solo podían mostrar su rostro a sus esposos o a sus familiares. Y mientras tanto solo tenían el rostro cubierto. Y añadiendo al Fuerte, por favor, fuerte. Y añadiendo al tema del Fabio, esto ya es por lo que yo sé, que no a todos sus familiares, sino a sus primos hombres o a sus familiares hombres, que no sean sus padres que tengan más de 12 años, no les pueden enseñar su rostro tampoco. Tú sabes sobre ese tema, ¿no, Sara? Los hombres pensaban que las mujeres nacieron para casarse y tener hijos. ¿Y cuál es tu opinión, Dani, sobre eso? Mi opinión es que eso se debería haber hecho porque todas las personas tienen los mismos derechos. Es que a mí no me parece tampoco bien porque niños, niñas, hombres y mujeres al final todos somos humanos. Deberíamos tener los mismos derechos. Todos tenemos los mismos Es que en derechos. esos países, A ver, Juanma. es que en esos países la escuela es también la ley, pero son las religiones. Por eso digo. La religión rige eso. Vale. Entonces, Guadalajara fue una revolucionaria, ¿no? ¿Sabes? Aunque actualmente, aunque actualmente está más normalizado ver a las mujeres sin velo, Fuerte, por favor. aunque ahora está más normalizado ver a las mujeres sin velo porque ahora ellas son las que lo eligen, antiguamente estaban obligadas. ¿Tenéis algo más que decir respecto? ¿Por qué no decimos cada uno un instrumento que nos gustó, que nos gusta de la Edad Media? Porque además, ¿os acordáis que enlazamos? Bueno, vamos a decir esto primero y ahora propongo otro tema. Rafa, tirando la palabra, por favor. A mí el instrumento que a mí más me gustó de los que vimos fue el laúd, que además de ser el primero que vimos yo tengo uno y pues suena bien. Que a mí el que más me gustó fue el horario protectivo. ¿Quieres decir algo? ¿Por qué fue el que más te gustó? Porque yo siempre he visto la hora como que eran así grandes. Era como más pequeñita y que se hacía como con ¿Un fuelle? fue como si fuera con ella que iba a dar así. ¿Te llamó la atención? A mí la que me gusta son las castañuelas. A mí la viola de gama. Fuerte. Fuerte. Hola, sí. A mí la que más me gustó fue la viola de gamba. ¿Por qué? Porque sonaba muy bien. ¿De qué es la viola de gama? ¿De qué familia? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Y la recuerdas? ¿Recuerdas flotada? ¿Sí? ¿Por qué te gustan las castañuelas, Mario? ¿Por qué te gustan las castañuelas? Porque las castañuelas son de España, yo soy español.
¿Y te recuerda que te resulta familiar? Como la patata brava. El rojo y la amarilla de la bandera de España, coño. No estamos hablando. A mí me ha gustado la flauta que estaba hecha con los cuernos de vaca. Habían dos, ¿verdad? De lo que trajo Antonio, habían dos cuernos. ¿Os acordáis del origen de cada uno? ¿Sí? ¿Quién se acuerda? A ver, Nacho. Que una era de vaca y otra era de cabra, ¿no? Uno era de cabra hispana, ¿no? De vaca hispana. ¿Y el otro? El otro era de cabra, era de Japón. Dijo algo de algún país. No. Sí. Ahora que es una palabra. Vale. Es que el cuerno era negro. Vale. Era negro, muy bien. Pues de África también. Era hispana y africana. Y de África. Vale. No, no digo. Tira para la playa. Que a mí me gusta la El laúd. ¿El laúd te acuerdas tú de qué familia era? De viento, de cuerda, de percusión. Por favor, Manu. De cuerdas a la guitarra. Era de cuerda, el laúd también, ¿no? Y también me recuerda a un instrumento de mi país. ¿Ah, sí? ¿A cuál? No me recuerdo su nombre, pero sí me recuerdo. Ariel, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú encuentras si tú has escuchado alguna vez en tu país una música parecida a esta que hemos estado trabajando en la Edad Media? Casi no son iguales. Son diferentes. Y la palabra William. A mí mi instrumento favorito es la gaita. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Porque no se parece a otro que conozca. Es diferente a otro que conozco, entonces me resulta peculiar. Ahora te voy a la palabra. A mí lo que más me gustó fue la corneta porque me recordaba como a los vikingos. Tiene la palabra. Que yo cuando escuché la viola medieval no me gustó su sonido porque me dolía la vida. Te resulta desagradable el sonido. Y ahora la palabra. Alejandro, ¿te hablas de mí? Fue la flauta de pico. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué? ¿Por qué te gustó la flauta de pico? Porque me sentía más feliz. Con una canción famosa como una flauta. ¿Sí? ¿Y ya la tienes que tocar? No lo puedo tocar. Bueno, Edu, ¿qué tal? ¿Qué instrumento es el que más te gustó? ¿O qué es lo que más te ha gustado de lo que hemos hecho durante este tiempo con la música medieval y todo? ¿No lo sabes? De todas las actividades que hemos hecho, ¿con cuál te has sentido tú más? Bueno, Ángel. Que a mí me ha gustado cuando hemos tocado el piano. La parte instrumental. Ahí. ¿A ella más le ha gustado? ¿Y por qué? ¿Por qué te ha gustado, Laia? Porque me gusta tocar instrumentos. Tiene la palabra. A mí el instrumento, Fuerte. a mí el instrumento que más me ha gustado fue la gaita. También la gaita, como a Fabio, ¿verdad? Como a Fabio. ¿Por qué, Gerard? ¿Por qué fue el instrumento que más te gustó? ¿Tú la habías escuchado alguna vez, la gaita?
¿Antes la había escuchado alguna vez? Nunca. Sara, tiene la mano levantada. A mí también me gusta la gaita porque por la leyenda de no sé, la gaita. Del monstruo del lago Ness. ¿Eso de dónde es esa historia? Creo que de Suecia. Escocia. ¿Sí? ¿De Escocia? ¿De Irlanda? ¿De dónde? ¿De Escocia? Creo que de África. ¿Quién ha dicho de África? ¿No? ¿De Escocia, no? A ver, bueno, pues vamos a ir terminando. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Todas han sido muy importantes. Un aplauso.